La idea es compartir unas primeras preguntas sobre qué significa investigar en la universidad. Entre los objetivos y las misiones de la universidad se encuentra precisamente la investigación. Hay 3 ejes, que son la investigación, la docencia y la extensión, ¿sí? La Universidad de Hurlingham se plantea entre sus objetivos ofrecer igualdad de oportunidades, y nosotros pensamos que entre esa igualdad de oportunidades está la de saber investigar, tanto para los estudiantes como para los docentes y graduados y graduadas. Nosotros intentamos formar personas reflexivas y críticas para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, y pensamos que a través de las investigaciones que se realizan en la universidad podemos hacer eso, podemos mejorar la calidad de vida de nuestra región y de nuestro país, ¿por qué no? La investigación en realidad se lleva a cabo en todos los institutos. Nosotros hoy vamos a hablar de lo que pasa en nuestro instituto, en el Instituto de Educación. Por eso tenemos invitados a varios de nuestros investigadores, investigadoras. Nosotros como docentes, muchos de nosotros somos investigadores e investigadoras de la universidad, pero trajimos a especialistas que se dedican especialmente a eso, full time, que además son docentes de la universidad. Y bueno, la Secretaría de Investigación también asume a la investigación científica como una de las funciones sustanciales de la universidad, y se propone un modelo de construcción de conocimiento colectivo, participativo. Nosotros hace pocos días publicamos en la cartelera un aviso de becas del CIN, ¿sí? Son unas becas EBC que propone el CIN con un estipendio que tiene unos requisitos muy específicos que tienen que ver con la edad, con el promedio, con el porcentaje de la carrera, pero aprovechamos esta instancia para armar este panel de hoy, esta charla, este encuentro de hoy, pero les queremos decir que bueno, esa es solo una excusa, estas becas. Queremos mencionar como una de las cosas más que se pueden hacer en torno a la investigación, ¿sí? Pero no es lo único que va a centrar nuestra charla de hoy. Pensamos en preguntas disparadoras, como cómo se comienza la carrera de investigador, investigadora, si un estudiante puede investigar, si un docente puede investigar, para qué le sirve a la universidad investigar, ¿sí? Si hay una edad límite para investigar. Acá hay una compañera, Julia Armida, que da un curso muy lindo de neurociencias que habla de neuromitos, y vamos a tratar de derribar algunos mitos en torno a la investigación. También vamos a hablar de cómo se presenta una comunicación en un evento académico, cómo se obtiene una beca de investigación, bueno, algunas de estas cuestiones, entre otras preguntas. Tenemos entonces investigadores e investigadoras del Instituto de Educación. Le vamos a dar primero la palabra a un compañero, a Iván, porque él tiene que unirse luego a otra reunión, así que le vamos a ceder el primer turno. Y después vamos a hacer un momento de preguntas, de intercambio, de preguntas y respuestas, si les parece bien. Este es un primer encuentro de estas características, pensamos a futuro hacer otros, así que bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Iván. Él va a hablar un poco sobre la importancia de la utilización de archivos escolares, la fuente, hecho una mirada crítica sobre esto, y nos va a contar un poco sobre su tema y sus temas de investigación. Le damos la palabra a Iván. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Hoy siempre tenemos un problema habitualmente en las comunicaciones de este tiempo con la conexión, ¿no? Esto es algo importante de saber. Bueno, le doy una bienvenida, agradezco la invitación. Creo que, como van a escuchar a lo largo de la tarde, la variedad y la diversidad de investigaciones presentes en la Universidad Nacional de Hurlingham da cuenta del espacio que ésta tiene en el desarrollo de la actividad cotidiana, ¿no? Digo, no solo está la idea y la premisa de dar clases,
sino que también hay una impronta muy fuerte en la investigación, y precisamente esta charla es un poco para contarles ciertos aspectos. Me presento, mi nombre es Iván Pablo Orbuch, ahí dice Mariela González, pero bueno, son los problemas de estos tiempos, de compartir computadoras. Había logrado poner el nombre en otra, se me apagó, pude prender esta, digo, también son problemas recurrentes, pero no llegué a cambiar el nombre. Bueno, contarles un poco que yo soy profesor de historia, soy doctor en educación, doy clase en la universidad, en el profesorado de educación física, en la materia historia de la educación y la educación física. Quizás tenga alumnos en este momento, yo ya mandé un examen, así que no me hago cargo de los comentarios maliciosos hacia. Voy a considerar que mucho va a tener que ver con esto. Si fuera de eso, la idea básicamente es contar un poco cuáles son las entiendo se abren en educación, en historia de la educación, historia de la educación física. Yo trabajo mucho con artes, ¿sí? En marzo estuve en 2 archivos que son de la zona de Ramón Mejía, digo que también son una preocupación de la universidad, es en materia educativa, si se quiere, el oeste del Gran Buenos Aires, agrupado, por supuesto, Hurlingham, que pertenecía al partido de Morón. Ahí te perdimos un poco la voz, Iván. Que es el archivo del Instituto. Bueno, creemos que tenemos un problema de conexión. De Ramón Mejía, ¿sí? Pretendo mencionar un poco en esta comunicación Solares tiene mucho para decir, ¿sí? Digo, hay mucha fuente, hay mucho material investigativo en el cual uno puede hacer distinto tipo de indagaciones, ¿sí? Ahora sí se escucha, ahí estaba leyendo que se había como colgado un poco, ahí veo ahí va mejor. Que sí, bien. Bueno, nada, decía que había en marzo, antes de toda esta hecatombe que estamos, por supuesto, afrontando todos y todas de la mejor manera, había conseguido ingresar a los archivos del Instituto Superior de Formación Docente de Manuel Dorrego, el ex colegio de Morón, y al Colegio Word de Ramón Mejía. Y esta es una buena pista para el uso de los archivos oficiales. En ese sentido, es siempre importante de poder ingresar a las instituciones. Pude ingresar, por supuesto, lo hice investigador de la Universidad Nacional de Hurlingham. Esto ya habla a las claras de que la universidad es conocida, de que hay un prestigio en la zona, de que en todos los lugares a los que accedí me dieron una cálida bienvenida. Y decía que el uso de archivos oficiales es una buena manera de empezar a estudiar historia de la educación. No solo archivos de instituciones cercanas, digo, también está el Centro de Documentación del Romero Brés, en el cual Filiper Ferro tuvo mucho que ver, que es el director de la carrera de Educación Física. También la Biblioteca Nacional del Docente. Digo, hay mucha fuente a la espera de un análisis, ¿sí? Y por supuesto, en estos documentos oficiales lo que sucede es que uno debe acercarse con múltiples prevenciones, ¿no? Porque en los archivos oficiales siempre se dice lo que quiere el emisor en este caso, por lo tanto hay que tener una serie de recaudos, y bueno, eso uno va haciendo, se hace camino al ¿no? Uno va adquiriendo ciertas herramientas críticas a medida que va entrando y va acercándose a esos archivos. El caso de mi investigación tiene que ver precisamente con cómo se llevó adelante la cultura física, es decir, no solo la educación física escolar, sino las múltiples formas de
trabajo sobre el cuerpo, de educación corporal, en Argentina entre 1946 y 1955. ¿Sí? Por supuesto que hay muchísimo para decir, tanto antes como durante como después, pero marcar que en el profesorado de educación física, que quizás sea uno de nuestros profesorados activos, estamos ansiosas a la espera de investigadores, de gente que indague, que vaya a los documentos, que los mire con una perspectiva crítica. Digo, hay mucho que decir, nunca está todo dicho, y ese es nuestro espacio. La universidad nos lo va a dar, así que bueno, simplemente agradecer. Sabemos que hay muchísimos inscriptos, tenemos casi 110 personas, la verdad que 110 personas es una cifra altísima, teniendo en cuenta lo que uno siempre piensa de qué es investigar, que está como asociado a algo quizás no del todo, no de la mejor manera, pero eso no es lo que pasa en la universidad. Así que les damos la bienvenida, van a tener una multiplicidad de opciones, de contactos con docentes, directores de carrera, y simplemente quería marcar que desde los archivos escolares hay muchísimas cosas para decir. Muchísimas gracias y un gusto. Muchas gracias, Iván, además por respetar el tiempo. Y bueno, hay otro compañero tuyo también, Luis Bamonte, que también está haciendo investigación. Entiendo que hace investigación cooperativa con institutos terciarios. Así que bueno, los estudiantes de educación física que estén interesados ya saben que acá tienen dos referentes. Bueno, la vamos a escuchar ahora a Julia Armida, otra de nuestras investigadoras. Ella va a abordar el tema de cómo se comienza la carrera de investigador o investigadora. Le pasamos Hola a la posta a todos. Julia. Gracias, Cristina. Gracias, Iván. Muy interesante. Voy a compartir pantalla un ratito. Pero esperen un segundo, por favor. Que soluciono cuestiones técnicas para poder compartir brevemente algo. Ahí está. Un momentito. Ahora sí vuelvo, discúlpenme. Yo para todo tengo un PowerPoint, es como que no puedo pensar ya a esta altura sin el PowerPoint. Bueno, ahora sí. ¿Cómo les va? Mi nombre es Julia Armida, yo soy psicóloga e investigo en psicología infantil, en particular en el área de neurociencias y educación. Y voy a tratar de contarles un poco, no de mi investigación en particular, si quieren después me pueden preguntar, sino de cómo se comienza en la carrera de investigación. Voy a empezar por contar la forma más tradicional de empezar en investigación. Después contamos las alternativas, pero para investigar, a ver, cualquier persona puede investigar, un niño cuando aprende está investigando, pero nos vamos a referir a la carrera científica. Si yo quiero ser científico, ¿cuál es el camino a seguir? Para empezar hay que terminar la carrera de grado. De vuelta, empiezo contando lo hegemónico, lo tradicional, lo más normal. No quiere decir que no haya otras alternativas, pero esta es la que se da en la mayor parte de los casos. Se termina una carrera de grado, lo que muchos de ustedes que son estudiantes están haciendo en este momento en la universidad. Primero, el título universitario. Ahora, no hay que esperar a terminar la carrera. Si uno quiere empezar antes, muchísimo mejor. Eso aumenta las probabilidades de después poderme insertar en el ámbito de la investigación. ¿Cómo? Una opción maravillosa, la mejor, lo ideal que a uno le puede pasar, es tener la suerte, si se quiere, de obtener una beca, como por ejemplo estas becas SIN que acaba de mencionar Cristina. También uno puede sin beca acercarse a participar, destinando un tiempo que uno pueda, gratis, y ofrecerse a investigar. Eso es lo que, por ejemplo, yo hice, no sé, golpeé la puerta de un laboratorio y dije, hola, me interesan las cosas en las que usted trabaja, si usted quiere, yo lo ayudo gratis unas horas por semana. Pero bueno, obviamente uno tiene que mantenerse y no es tan fácil destinar tiempo gratis. Entonces la beca que nos proporciona un estipendio económico es una manera genial de poder, durante la carrera de grado, ya empezar a contactarme con el ámbito de la investigación. Conocer temas de investigación que me interesen, conocer profesores que me parece que pueden ser buenos directores míos, etc.
Cuando me recibo, termino la carrera de grado, viene otra cosa que llamamos doctorado. El doctorado es una carrera de otros 5 años, pero donde no hay tantos cursos que hacer, hay unos cursos que hacer, pero más importante que los cursos es la práctica de investigación. El doctorado es una carrera que nos transforma a los egresados de grado en científicos, personas especializadas en hacer investigaciones. Lleva muchos años hacer un doctorado. Hay gente que lo hace muy velozmente, en 3 años, hay otros que tardamos unos 5 o 6, como yo, y bueno, hay gente que directamente no hizo la carrera y por sus méritos le dan lo que ustedes habrán escuchado alguna vez, doctorado honoris causa. Pero bueno, para eso hay que ser una persona que hizo muchas cosas importantes. No todos tenemos esa suerte, si querés. Cuando termina el doctorado, viene otra parte que se llama postdoctorado. Esto es un tiempo corto, de 1 o 2 años, donde uno lo que hace es un poco finalizar el trabajo de investigación que hizo en el doctorado, o profundizarlo. Y muchas veces, si uno trabajó durante su doctorado con un director, en un tema, en un laboratorio, aprovecha y se va a hacer el postdoctorado a otro laboratorio, otro tema y con otra gente. Siempre es bueno cambiar de ambiente porque nos da otras visiones, otras perspectivas sobre el mismo tema. Y recién cuando termina ahí, puede entrar típicamente en lo que se llama la parte de ser ya investigador de verdad, como basta de becarios y de becas postdoc. Ahí ya uno quiere un trabajo como investigador y se dedica tiempo completo, o casi tiempo completo, a veces con una clase lo acompaña a ser investigador. Y dentro del investigador hay también como un escalafón en donde uno primero es asistente y después sigue adjunto, independiente, superior. Hay como muchas categorías. Algo interesante de esta carrera es lo siguiente. Toda la primer parte, incluso hasta acá, que ya uno cuando llega acá tiene 40 y largos o 50 y largos años, toda esta parte uno tiene un director que lo acompaña. O sea, nadie sale, se recibe de su carrera de grado y dice, yo ya sé lo que quiero hacer, ver si las estrellas supernova explotan en el aire. No, porque no tenemos esa preparación. La vamos adquiriendo de la mano de alguien que es más experimentado, que es un director, que en este caso, bueno, hace las veces de, no sé, sí, de formador. Es como en los viejos oficios donde uno tenía su mentor que lo iba introduciendo en el tema y formando. Esto que yo les conté es la carrera tradicional. ¿Todo el mundo que hace investigación hace esto? No. Hay mucha gente que hace investigación y hace otros caminos. ¿Cómo? Por ejemplo, termina su carrera de grado y en vez de hacer un doctorado, por ejemplo, hace una maestría, que es un estudio muy parecido al doctorado, pero un poquito más corto. Y después de hacer la maestría también puede o bien seguir este camino y tratar de ser investigador en la típica carrera del investigador, que se da muchas veces en esta institución que se escucha tanto en la tele, CONICET, pero también puede ser investigador en otros contextos, en universidades, adentro de una ONG, adentro de fundaciones, dentro de hospitales, en cualquier ambiente. ¿Por qué les cuento la carrera tradicional y la no tradicional? No hay una que sea mejor que la otra, pero sí es importante que ustedes sepan que si les interesa la investigación, cuanto antes empiecen a meterse, más van a ser sus posibilidades de acceder a becas o recursos que les permitan hacer estos pasos con más facilidad. Si no tienen eso, se puede hacer igual, lógicamente, pero las oportunidades son más grandes cuando uno sigue un poco el camino tradicional, ¿sí? Porque el sistema es así, podemos discutir si está bien o está mal, pero eso sería para otra charla. Lo último que digo para terminar es que, ahí veo preguntas, ahora después las contestamos, es que este es el camino, como les decía, como las instancias para llegar a ser un científico, pero bueno, no es un camino que se pueda hacer solo, además hace falta un montón de cosas para llegar a eso. Lo primero que hace falta es un espíritu curioso, ¿sí? Nadie que sea científico trabaja porque le da lo mismo hacer ciencia que otra cosa.
¿Por qué no? Porque da mucho trabajo. El científico tiene curiosidad, algo que le intriga, algo que dice, ¿por qué pasará esto? Una pregunta de esas que decís, no puedo entenderlo y quiero entenderlo. Ese ímpetu por la curiosidad está presente en todos los que trabajamos en ciencia y tiene que mantenerse a lo largo de la carrera. Cuando eso se pierde también la buena ciencia. Además, hay que estudiar mucho, ¿sí? Si ya somos de las personas que no nos gusta tanto estudiar, no sé si esto es lo indicado para nosotros, porque la carrera del científico es básicamente todo el tiempo ir estudiando. Además, ir leyendo nuevas cosas. Y escribiendo, porque uno, cuando llega a una conclusión o descubre algo, lo tiene que comunicar a la comunidad. Y eso se hace escribiendo artículos científicos. También se hace como dando charlas, entonces es fundamental en la vida del científico poder dar charlas a la comunidad y, ¿por qué no?, dar clases. Porque como dijo Cristina en un inicio, ciencia y docencia van absolutamente de la mano. Los 3 pilares de cualquier universidad son educación, investigación y, se me fue el nombre de transferencia. Extensión. Extensión, gracias. Inventé un nuevo nombre, acabo de tener un neologismo, como decimos en psicología. Transferencia de comunidad, nada que ver. Bueno, extensión. Además, algo que tiene la ciencia, que en mi caso particular es una de las mejores cosas, es el intercambio con colegas de otros países. Eso es fantástico. A mí la ciencia, si hay algo que le debo, tengo mucha gratitud por la cantidad de gente interesante que me ha permitido conocer de los más diversos lugares del mundo. En fin, eso es maravilloso. Y para eso hay algo que también es fundamental, que no en todas las investigaciones, no en todos los temas de investigación. Si yo trabajo en literatura latinoamericana, probablemente no me importe el inglés, pero hay que decirlo, que es una realidad. En la mayoría de los temas de investigación, el idioma hegemónico es el inglés. Así que, nos guste o no, es como una herramienta fundamental tener conocimiento de inglés para poder intercambiar con otras personas. Si no sé inglés, ¿puedo ser científico? Sí. Pero si sé inglés, me va a ser mucho más fácil. La cantidad de puertas que se me van a abrir va a ser inmensamente mayor. Esto es una realidad. Otra cosa es la estadística, el análisis de datos. Los científicos permanentemente analizamos datos. Entonces, si no me gusta la matemática, ¿puedo ser científico? Sí, ningún problema. De hecho, hay muchas áreas que no hacen jamás una cuenta. Esto no es generalizable. Pero también es cierto que me tiene que gustar un poquito el tema de los datos para muchas de las disciplinas. De vuelta, no para todas. Ahora vamos a escuchar a Ceci Persic y a otras investigadoras para que no utilizan estos mecanismos, igual hacen unas investigaciones tremendas. Pero la realidad es que en todo lo que es el área, las grandes áreas de exactas y muchas áreas sociales, estos conocimientos también son importantes. Hay que publicar papers, es una parte que tal vez no nos gusta tanto, pero es esto, es divulgar a la comunidad nuestros conocimientos. Y lo más importante, en ciencia estamos muy acostumbrados a recibir críticas, pero no nos las tomamos a mal. Aprendemos todo el tiempo de ellas. El trabajo del científico es que todo el tiempo nos critiquen las cosas para poder mejorar. La crítica constructiva es el núcleo de la ciencia. Creo que con esto ya está. Quedo disponible para las dudas, preguntas que tengan. Gracias. Gracias, Julia. Después al final vamos a hacer un panel de preguntas de intercambio, preguntas y respuestas. Y ahora le vamos a dar el pase a Tatiana, que va a hablar sobre para qué y cómo se presenta una comunicación en un evento académico. Y bueno, la escuchamos. Tatiana Corbalán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como dijo Cristina, mi nombre es Tatiana Corbalán, mi formación de base de licenciada en educación, y allí, como comentaba Julia, estoy cursando y definiendo qué investigar porque estoy haciendo una maestría, ¿sí? Lo que se conoce también como uno de los caminos de la carrera académica, en donde la formación específicamente se trata en aprender a investigar e investigar. Así que estoy en ese camino ahora. La idea, digo, de mi intervención es poder comentarles también un poco efectivamente esto que comentaba Julia, del lugar que ocupa la socialización y la comunicación del conocimiento, ¿no? Bueno, está bien, la universidad tiene como dentro de sus funciones la investigación,
tiene una función muy importante y una responsabilidad social muy importante en torno a la producción de conocimiento, tanto para la articulación con la comunidad y el fortalecimiento de los lazos y aspectos que tienen que ver con tanto productivos como educativos en nuestro caso a nivel local y regional, pero también una de las otras patas es, bueno, dar a conocer eso que producimos, ¿no? Muchas veces, además de lo que comentaba Julia de publicar artículos, también lo que escuchamos con mucho, digamos, como de manera muy frecuente son las palabras eventos académicos, jornadas, congresos, seminarios, ¿sí? Esos, si bien hay como pequeñas distinciones en el sentido o el modo de organizar la actividad, son fundamentalmente encuentros a través de los cuales distintos equipos de investigación o personas que estén desarrollando determinadas experiencias, no necesariamente tiene que ser una investigación, así como explicaba Julia, con ese camino más tradicional, sino también que puede ser que convoquen a gente que estén participando de algunas experiencias y las quieran ir a contar, ¿sí? Pero ese tipo de evento académico, las jornadas, los congresos, los seminarios, son un lugar de encuentro en donde los y las que investigan se encuentran para poder comunicar y discutir la producción de conocimiento. Generalmente, cuando ustedes vean esas palabras, jornadas, congresos, van a ver que se organizan por determinado tema, ¿sí? Entonces, convocan para la presentación de comunicaciones, exposiciones, para poder armar mesas, digamos, como grupos, en donde nosotros vamos a ir a presentar lo que estamos investigando, lo que estamos desarrollando, ¿sí? Ese es un lugar muy interesante porque, aparte, como decía Julia, en el contacto con otros y con otras, nuestra producción de conocimiento se fortalece, conocemos qué está sucediendo en otras casas de estudio, en otras realidades. En mi caso particular, en los eventos que fui participando fueron a nivel, digamos, de Argentina, pero te vas conociendo, te van quedando contactos de personas que investigan o que están desarrollando experiencias que a vos te interesan y te quedan contactos en distintos lugares. Lo que suele suceder asimismo con la carrera misma de investigación o con una actividad de investigación es que a uno le da miedo, ¿no? Y dice, uy, no, eso de investigar debe ser para las personas que son como muy capas, ir a contar, ir a socializar el conocimiento, también, no sé, se me hace que van como esas personas que tienen como un nombre muy importante, imagínense esos que van leyendo en las carreras y dicen, qué lindo que escribe, qué bien, qué conocido y conocida que es, pero la verdad es que no necesariamente hay que llegar a ser esas personas de renombre para poder participar de este tipo de eventos académicos. Inclusive, sí es importante estar participando, como explicaba Julia y contaba Iván ese ejemplo concreto de lo que él investiga, estar participando, ¿no? En algún equipo, en alguna experiencia, para yo lo que tenga que ir a contar, digamos, esté enmarcado digamos, en una producción de conocimiento, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, en mi experiencia particular, que hay algunos eventos académicos que contemplan la participación de investigadores nobles, ¿sí? Esas personas que recién empezamos a incursionar en todo el camino de la investigación y la socialización del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora no me acuerdo si fue hace 2 años, en la Universidad del Comahue participé en una mesa que era específicamente de investigadores nobles. Entonces yo estoy participando como integrante de un equipo con Cristina, y acá hay algunas estudiantes que también estudiantes de profesorado de inglés, y yo lo que hice fue presentar en ese evento académico una comunicación en donde iba a socializar, digamos, lo que nosotras hacíamos en el marco de este proyecto de investigación y articulación sobre la enseñanza y el aprendizaje de inglés en escuelas secundarias de la zona de influencia de la universidad, ¿sí? Entonces yo ahí, ¿qué hice? Presenté un trabajo escrito, esto que decía Julia, bueno, uno de los modos, digamos, más importantes de socialización del conocimiento es el medio escrito. Entonces ahí vos lo que haces es escribir un trabajo, ya sea un resumen, hay eventos que te piden solo un resumen, 500 palabras, por ejemplo, y en otros que te piden un trabajo un poquito más largo, 10 hojas, 8 hojas, lo entregas, pasa un circuito, lo lee un comité que lo evalúa, te lo aprueban, y en ese momento cuando yo participé de esa mesa para investigadores nobles, estuvo muy bueno, porque además no solo yo fui a contar lo que nosotras hacemos, desde la universidad, y uno ya va en representación también de la universidad, sino que también recibí comentarios de retroalimentación. Son instancias también para alguien que se inicia, y no solo para quien se inicia, pero tiene como mucho peso, es muy formativo
esa participación, estar participando en investigación e ir a un evento académico. Y mi mensaje es particularmente que perdamos un poco el miedo, no que sepamos que se asume con compromiso, como decía Julia, hay que estudiar, y ya sea que participemos como estudiantes también demandan nosotros una responsabilidad, una dedicación, pero sí que le perdamos un poco a esa construcción, si se quiere, más hegemónica de como hay los investigadores en ese lugar como casi inaccesible de producción de conocimiento, sino que nos animemos también a participar. En este sentido, yo les comento, como una referencia autorreferencial, que yo empecé a participar en proyectos de investigación como estudiantes, ¿sí? Y a mí me parece que es interesante remarcar, porque nosotros en el instituto tenemos profesorados y la licenciatura en educación. Quienes estudian la licenciatura en educación están ejerciendo la docencia, entonces, o tienen formación docente. Entonces es interesante preguntarnos también si los estudiantes y las estudiantes podemos investigar y si los y las docentes investigamos, ya sea en formación o cuando estamos siendo docentes, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, investiga el que es magíster, el que es doctor, y el profesor nos dedicamos a otra cosa, digamos, ¿no? Bueno, nos dedicamos a enseñar. Particularmente yo siempre me posiciono desde el lugar que los y las docentes somos productores de conocimiento, ¿sí? Participar en actividades de investigación, ya sea porque decido hacer esa carrera académica como full time con la investigación o porque me sumo para poder reflexionar con un tema que me interesa, siempre nos da digamos, una oportunidad para poner en movimiento lo que aprendemos en la carrera y después para poder tomar decisiones en base a un modo de entender la realidad. Es interesante porque cuando nos metemos a investigar, no solo aprendemos mucho sobre un tema, sino que aprendemos cómo reflexionar, ¿sí? O sea, es no solo teoría, sino técnica, digamos, práctica. Entonces eso en la formación como docente y en el ejercicio docente, lo considero como una pata fundamental que si yo no me dedico el día de mañana a hacer esa carrera de maestría, de doctorado, de postdoctorado, lo que aprendo en mi experiencia como investigación me va a servir para, inclusive lo voy a decir así como lisa y llanamente, para que me vaya mejor en las materias, porque yo le voy entendiendo inclusive el sentido de por qué estudio lo que estudio, ¿sí? Y qué relación tiene eso que estudio con lo que pasa a mi alrededor, con lo que pasa en las escuelas, con lo que pasa en el barrio, con lo que pasa en el centro cultural, ¿no? Hay ahí como algo muy interesante que se da en esa articulación, y luego en mi función, o mediante, digamos, o en el mientras tanto, en mi función como docente, voy a poder tomar decisiones inclusive contemplando la complejidad de la situación en la que yo voy a tener que enseñar, ¿no? Es como que te agiliza, digamos, y te agudiza la interpretación de la realidad. Así que, digo, mi contribución era poder, como desde esta referencia autobiográfica, alentarlos y alentarlas, que sepan que como estudiantes pueden empezar a participar, no necesariamente por una elección de meterme a full en la carrera de investigación, sí es importante, si lo quiero hacer, esto que comentaba Julia, pero también inclusive para fortalecer mi carrera, para participar en la universidad, para generar nuevos vínculos, también es una muy linda experiencia. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Tatiana, muy interesante. Estamos tomando cuenta de todas las preguntas que aparecen en el chat y podemos tratar de contestar algunas. Yo también voy a ser autorreferencial, les quiero contar sobre mi experiencia también. Yo empecé después de los 40 años, también no hice la carrera tradicional, yo tengo una maestría, y bueno, pude llegar a categorizarme y puedo dirigir proyectos, así que bueno, no hice ese, pero bueno, leí mucho, estudié mucho y traté de escribir mucho para poder insertarme en el mundo de la investigación. Así que están preguntando por ahí por el tema de la edad. La cuestión de la edad es para algunas becas, no es para todo. Esta en particular tiene ese requisito, pero no todas las becas tienen el mismo requisito. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Cecilia Persic, que ella va a responder esta pregunta. ¿Los profesionales de las ciencias humanas y sociales son investigadores? ¿Son científicos? La escuchamos, si está por ahí. Me tenía que iniciar yo, pensé que me lo daban ustedes. Acá estoy. Bueno, yo voy a hacer
breve recorrido primero de mi currículum y después voy a ejemplificar desde mi campo disciplinar y voy a responder esta pregunta respecto de somos científicos los que nos dedicamos a ciencias humanas, que parece una pregunta tautológica, pero para muchos no lo es. Bien, en primer lugar, muchas gracias a Cris por la invitación para participar de la actividad, que está principalmente pensada para los estudiantes, y como le decía ayer a Cris, evidentemente hay mucho interés por la cantidad de inscriptos que tenemos. Aprovecho también para agradecerles a los participantes del encuentro, porque estoy viendo a muchos de los estudiantes que cursaron conmigo, a participantes de mi grupo de investigación, a colegas y por supuesto a mis amigos también. Mi nombre es Cecilia Persic, para los que no me conocen, soy docente investigadora exclusiva de UNAUR y también soy docente en la UNSAM. Soy licenciada en psicología, como Julia, pero acá viene la particularidad de mi currículum, yo hice la maestría y el posgrado en otra área, que son los estudios clásicos. Hice una maestría en estudios clásicos, y después hice el doctorado en letras clásicas. O sea, cambié, digamos, no hice el doctorado en psicología como hizo Julia, sino que lo hice en otra área siendo psicóloga. Por eso elegí un tema que juntara los dos campos, que es la representación de la locura en la antigüedad. Trabajo específicamente dos corpus, que son el género trágico y la medicina hipocrática. Estos corpus fueron producidos mayormente en el siglo V a.C. en Grecia. Como soy psicóloga de grado, incluyo en estos estudios sobre la locura en la antigüedad aportes de la psicología, en particular del psicoanálisis de tipo lacaniano. El área disciplinar a la que yo me dedico es la filología clásica, que implica el trabajo de estos textos que les comenté en su idioma original, que es el griego ático. Por la cámara, yo no sé cómo Julia, lo mío es un poco más manual, no sé si se va a ver bien, creo que llegan a ver unos gráficos raros, ¿sí? Bien. Yo cuando me preguntan qué hago, muestro eso, así se asustan. No, mentira. Este es el texto en griego, que yo lo bajo a la compu, porque está en muchas páginas, lo podemos encontrar, y después hago un análisis, como el que hacíamos en el secundario, el análisis sintáctico con cajones. Bueno, por eso lo aplico después para traducir el texto al español y hacer comentarios de esos textos. Yo en la tesis doctoral trabajé dos tragedias, que son Heracles y Bacantes, y por atrás, si ven, hay un cuadro que es una representación de Heracles que hizo mi hermano en cuadro para el libro que edité de mi tesis. Bien, después, durante la década postdoctoral, trabajé la tragedia Orestes y fragmentos conservados de dos tragedias que no se conservaron de forma completa, que son Alcmeón en Sofis y Alcmeón en Corinto. Actualmente me dedico a la trilogía de Esquilo, que es la Orestía, y empecé a trabajar fragmentos de la Licurgía, ¿sí? Todas de Esquilo. En cuanto a los tratados hipocráticos, primero trabajé uno que se llama Sobre la enfermedad sagrada, y actualmente estoy enfocada sobre las enfermedades de las vírgenes. Dirijo dos grupos de investigación, un grupo de investigación en UNAUR, que es codirigido por Lara Seijas, que es la profesora de gramática. En este grupo de investigación nos proponemos llevar adelante, junto a un grupo de estudiantes de la universidad y también de otras universidades que se acercaron, hacer una lectura en clave de género de Orestía de Esquilo, que tiene como objetivo generar un material audiovisual, ¿sí? Ahora estamos en esa fase del proyecto que es armar el proyecto audiovisual. ¿Eso por qué? Porque Lara es, además de profesora de letras, fotógrafa y directora de fotografía, yo en mi vida pasada fui productora, antes de dedicarme a la investigación, a la docencia universitaria. Entonces surgió naturalmente la idea de generar, a partir de la investigación, una producción audiovisual. Por eso nosotros ahora estamos en la etapa de desarrollo de proyecto, en la que están participando los estudiantes, y el objetivo es generar un material que sea producto de un proyecto grupal, inclusivo y coral, que esté anclado en territorio. Eso quiere decir que
va a tener una relación con el conurbano bonaerense, y nuestro objetivo es problematizar cuestiones vinculadas a la distribución social de los géneros, la venganza, la justicia, y las decisiones que puede tomar o no una mujer cuando la justicia no responde. Eso es por el texto que estamos trabajando, que es una de las tragedias de la Orestía de Esquilo, que es Agamenón. El otro grupo que dirijo es un PICT, que está radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es más técnico, porque trabajamos tragedia fragmentaria. Punto. Paso al otro tema. En mi tarea docente, como en la de investigación, yo sigo la propuesta de incorporación de la perspectiva de género, que está planteada por el Programa de Desarrollo de Políticas Universitarias de Igualdad de Género de la universidad, por lo que en el programa de la materia que yo dicto, que es una materia para el profesorado de letras, que es Cultura y Literatura de la Antigüedad Clásica, yo planteo un estudio de la literatura griega y la latina con un eje en las representaciones acerca de la mujer en lo femenino. Y además, en mis investigaciones sobre la locura en la Antigüedad Clásica, uno de los objetivos específicos es analizar qué relación se establece entre la locura y los géneros sexuales. Además, como les dije, en el proyecto de investigación que dirigimos con Lara, la idea es hacer una lectura en clave de género de Orestía. Como vieron en la presentación que les hice de mi currículum, yo soy docente de literatura clásica e investigo en filología clásica, que son áreas de lo que se considera ciencias humanas. Los que nos dedicamos a las ciencias humanas y sociales, el último tiempo hemos sido muy desprestigiados. Se dijo, digamos, durante un tiempo en los medios, que lo que nosotros producíamos eran saberes accesorios e incluso inútiles, y no solo fueron los medios de comunicación o los trolls de Twitter, sino también autoridades de organismos científicos, ¿sí? Entiendo que los que nos dedicamos a la investigación en ciencias humanas y sociales tenemos un papel fundamental en el debate público, porque nosotros somos quienes nos tenemos que ocupar de plantear la dimensión política de la ciencia. Y en el caso particular de los que nos dedicamos a los estudios clásicos, yo entiendo que tenemos una responsabilidad que está vinculada a la lengua que hablamos, que es el español, que no es otra cosa más que un latín moderno. La cultura occidental eligió a las lenguas y culturas grecolatinas como su origen y fundamento, por lo cual son un punto fundamental de nuestra identidad latinoamericana. Entonces, si nosotros dejamos a España el estudio de las lenguas y literaturas grecolatinas, después no nos podemos quejar de que la Real Academia Española nos diga cómo tenemos que hablar en español. Por otra parte, yo entiendo que las investigaciones en ciencias humanas y sociales son las que nos hacen pensar la realidad, ¿sí? En el caso particular de mis clases, que son sobre literatura griega y latina, establezco, en la medida de lo posible, relaciones con la actualidad, porque si no, ¿qué sentido tendría hoy hablar de los griegos y los romanos en el conurbano? Y voy a dar un ejemplo específico, y con esto cierro, y después pasamos a la... contesto si hay preguntas, no las puede ver, que hagan al respecto. Por ejemplo, yo en una clase trabajo los discursos políticos a partir de la embajada de Aquiles en el canto 9 de Ilíada. Para eso retomo los estudios de retórica que hizo posteriormente Cicerón, y por ejemplo vemos cómo esas reglas de retórica de Cicerón se aplican justamente, esto fue a partir de una nota de perfil, no se me ocurrió a mí, cómo esas reglas de retórica se aplican al video que se lanzó en el 18 de mayo del 2019, en el que Cristina Fernández anunciaba la candidatura de Alberto Fernández, ¿sí? Ese video es retóricamente perfecto, ¿sí? Y hace unos días justamente, el lunes pasado, durante una clase, les dije a los chicos, a los estudiantes, que íbamos a sumar un texto nuevo a esa clase, que es la carta que publicó Macri en La Nación, porque justamente es un ejemplo de lo que no hay que hacer según la retórica de Cicerón. Bien, hasta acá. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, vamos a escuchar ahora a dos compañeros más, y después vamos a escuchar a investigadores e investigadoras que brevemente van a resumir su tema de investigación.
Después de eso vamos a pasar al panel de preguntas. Ahora Santiago Durante, que es otro investigador de nuestro instituto, nos va a contar un poco sobre la divulgación de la ciencia. ¿Estás por ahí, Santiago? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, primero gracias por la invitación, es un gusto estar acá en esta tan nutrida sala virtual, y bueno, y con amigos, colegas, gente querida, y también estudiantes y ex estudiantes de mi materia, así que bueno, un placer. Algunas de las cosas que iba a decir fueron encaradas y quiero por ahí hacer algún comentario, porque bueno, estoy de acuerdo en todo y eso es algo hermoso porque habla de que hay una unidad de pensamiento, digamos, con sus diversidades, pero que todos tenemos un horizonte al que vamos y bueno, enhorabuena. Quisiera decir en principio que lo que hacemos, o sea, yo investigo sobre pueblos originarios y doy una materia que se llama Cultura y Literatura de los Pueblos Originarios de América, en el profesorado universitario en letras de nuestra casa de estudios. Y además soy becario postdoctoral de CONICET y defendí mi tesis en 2018, mi tesis de doctorado, sobre la sintaxis de una lengua que es el ayoreo, una lengua de la familia Samuco que se habla en Paraguay y en Bolivia. Y actualmente estoy haciendo un postdoc sobre otro tema, que es referencialidad, teoría de la referencialidad, y bueno, y pienso seguir estudiando, profundizando, digamos, en lenguas americanas. Pero además hice, bueno, la cosa así un poco inesperada, que tiene que ver con mi recorrido científico, que también participé como conductor y como asesor de contenidos en una serie documental sobre lenguas en peligro de Canal Encuentro. No las lenguas en peligro, las lenguas amenazadas son lenguas que tienen muy poquitos hablantes, y bueno, y eso responde a factores, digamos, de una enorme injusticia, ¿no? Que es lo que hace que esta gente dejó de hablar. No la dejó de hablar porque no quería, ¿no? En el contexto americano, sino porque fue perseguida, masacrada, etc. Bueno. Quisiera decir, en primer lugar, que investigar es un aspecto axial, central de la vida universitaria. O sea, nosotros vamos a la universidad para ampliar nuestro conocimiento, pero también la universidad tiene que ser productora de conocimiento. Tiene que transmitir conocimiento, tiene que ampliar ese conocimiento también, tiene que producir nuevo conocimiento. Y ese conocimiento tiene que estar situado. Nosotros no hacemos ciencia desde una torre de marfil, sino que la hacemos desde un territorio. Y entonces nuestro quehacer científico tiene que ir a cambiar, a transformar ese territorio, ese entorno. Transformar para bien. Y eso nos va a llevar a una pregunta ética. Parece una verdad de perogrullo decir que hay que tratar de beneficiar al entorno, pero hay una enorme tradición de trabajo científico, investigativo, académico, que es, bueno, que ha sido aberrante, y eso lleva a, digamos, a consideraciones éticas muy, muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios y la universidad, está todo el tema, por ejemplo, de los restos humanos que hay en universidades todavía ahora, ¿no? Y eso era desde la premisa de investigar, ¿no? De investigar sin una pregunta ética que también es muy necesaria. Quisiera contarles sobre mi recorrido, básicamente, y yo soy lingüista. Y les voy a decir algo como en la forma de una frase que podríamos decir, ningún pibe nace lingüista, ¿no? Como dicen, ningún pibe nace chorro, no, algunos sí, por ahí algunos sí. Pero en mi caso, y les estoy diciendo una confidencia, yo porque la verdad que los conozco, como la mayoría, entré a la carrera de letras por la literatura, ¿sí? Entré porque quería ser escritor. Y eso tiene que ver con los intereses, y es importante verlo de esa manera, porque si investigamos es porque algo nos interesa, porque algo nos gusta. Pero eso que nos gusta y nos interesa puede ser sorprendente para nosotros. Podemos no tener idea de lo que nos gusta porque no lo conocemos, que es lo que me pasó a mí. Yo entré porque quería escribir ficción, y después me di cuenta que realmente había otra cosa que me gustaba mucho más, que era la lingüística, que me gustaba mucho la gramática, me encantaba la gramática, la sintaxis, cosa que cuando estaba en el secundario no me gustaba particularmente. Me gustaba, pero no, ni loco pensaba que era mi
mi vocación. Y después, a partir de otros avatares de la vida, por un trabajo que conseguí, me vinculé desde el lado de educación con pueblos originarios. Y ahí dije, ah, bueno, pero acá está buenísimo porque puedo unir dos cosas que me gustan, pero además puedo ampliar mi conocimiento y producir conocimiento en algo que siento que puede tener un impacto social transformador de la sociedad, como les decía. Y a partir de ahí elegí mis temas, que es algo que recomiendo, ir identificando lo que nos va gustando. Y a partir de ahí, bueno, fui tomando decisiones que tuvieron que ver con, con un desarrollo académico más bien tradicional. O sea, hice, como decía Julia, ¿no? Terminé mi licenciatura, después hice un doctorado y me presenté una beca que tuve la suerte de ganar, la suerte también por haberme vinculado, ¿no? Porque lo que tiene la tarea de investigación es que uno se va vinculando con gente que también te va abriendo puertas, ¿no? O sea, no es una tarea solitaria nunca la investigación. Aunque el artículo que publiquemos sea un artículo de un solo autor, nunca hay un solo autor ahí, ¿no? Siempre uno está parado en los hombros de gigantes, como dicen, ¿no? Siempre uno es colectivo, siempre, esa construcción. Bueno, y les decía, y después a partir de eso, en un momento vi una convocatoria abierta de este proyecto de hacer este documental. Y me pareció muy interesante porque también me pareció que de esa manera podía divulgar, o sea, podía llevar un conocimiento a un público no académico que a mí me parecía muy interesante, tomando en cuenta sobre todo el tema que era este de las lenguas en peligro, que es algo de una enorme injusticia y muy desconocido por mucha gente, ¿no? Bueno, hice ese contacto. Ahora, yo no hubiera podido desempeñar esa función en ese proyecto, que a mí me gustó mucho, si no hubiera tenido el perfil de investigación. O sea, una cosa vino de la mano de la otra. Tuve la suerte en ese momento de ganar una beca, y quería señalarlo porque vi que fue uno de los comentarios, que en ese momento tenía un límite de edad y ahora no lo tiene. Las becas de CONICET sufrieron un cambio en los últimos años, enhorabuena, que es que eliminaron eso y pasaron a tener un sistema que se llama de edad académica, o sea, que es lo que hiciste entre que te doctoraste y el momento que te estás presentando a eso que te están evaluando, ¿no? Y eso me parece que es algo más justo, ¿no? Y también nos lleva a que uno siempre tiene que tratar de discutir esas condiciones que le parece que no están buenas. Bueno, y por último quería hablar sobre, o sea, referirme simplemente a esta recomendación que decía Julia del inglés, que me parece central también, y lleva a todas las disciplinas, o sea, porque uno podría pensar que, digamos, desde mi lugar, o sea, de trabajar con lenguas sudamericanas, uno no tendría la necesidad quizás de expresarse en una lengua sajona. Y sin embargo es central, ¿por qué? Porque la construcción científica no es ajena a las relaciones de poder, entonces los científicos se mueven en inglés. O sea, yo ahora estoy en un workshop también, digamos, empezó hoy y termina el viernes. Un workshop sería como un congreso chiquito en donde se discute un tema, y ese congreso es sobre las lenguas de Sudamérica, y el congreso está todo en inglés, ¿no? O sea, y yo mismo tengo que hablar en inglés, y hay colegas chilenos, peruanos, también alemanes, ¿no? Y de otros lados, pero bueno, la lengua de comunicación es el inglés, como dicen muchos, pero también eso no los tiene que asustar, porque, digamos, es algo que tienen que encarar, pero si no tienen un buen nivel de inglés, bueno, es simplemente hacerlo crecer ese nivel de inglés, porque también como es una lengua científica y de comunicación en general, se entiende que los hablantes pueden ser semihablantes, digamos, pueden hablar con distinto grado de pericia. Entonces eso no tiene que decir, no sé inglés y ya estoy grande, entonces para mí no es la carrera científica. No, bueno, no sé inglés, entonces me meto en este curso y voy cada vez haciéndolo mejor. Y además piensen que en general uno lo que hace es leer más que hablar. Entonces esa también es una buena forma de ir ampliando nuestro dominio de una lengua y tomando herramientas que después nos permitan cuestionar esas relaciones de poder, pero si no tenemos las herramientas no nos van a escuchar. Lamentablemente es así, y los pueblos originarios nos lo han enseñado también.
Así que bueno, en principio ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias, Santiago. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mariana. Mariana Pérez, no sé si está por acá, compañera de profesorado de matemática, investigadora, que va a abordar precisamente esta cuestión de si hay una edad límite para empezar a investigar. ¿Estás por ahí, Mariana? Hola, estaba todo muteada porque en cualquier momento tengo un nene chiquito y en cualquier momento se despierta y bueno, y ahí comienza todo el lío. Yo me preparé una presentación, no sé si estoy como Julia, si no escribo, no me acuerdo. Se escucha, ¿no? Se escucha perfecto, Mariana. Ah, perfecto. Lo que quería contar un poco es mi experiencia personal en el transcurso de la investigación. Bueno, mi nombre es Mariana Pérez, yo soy doctora en matemática, en ciencias matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, pero mi carrera, mis comienzos fueron en el profesorado. Yo salí del secundario y dije, yo quiero enseñar matemática, lo que aprendí en la escuela, y mi camino fue por otro lado, por el lado de la docencia y de ahí a la investigación. Quería compartir eso. Esperen que voy a compartir pantalla. Ahí está. Me dicen si se ve, porque nunca usé el Zoom. Siempre ando con Meet. Bueno, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de contestar esta pregunta, yo empecé un poquito a investigar qué había en la universidad. Y entonces cuando entré a la página de la universidad, esto por ahí también los ayuda, uno entra a la página de la universidad y bueno, ve estudiantes, oferta académica, se ve chiquito por ahí, y hay un lugar donde hay un apartado que dice investigación. Entonces cuando uno entra a ese apartado, van a encontrar que aparece la misión, y ahí está el reglamento de la universidad con respecto a la investigación. Acá están las convocatorias, donde ustedes pueden entrar y ver las convocatorias vigentes, las convocatorias que hubo antes. Después están los centros de investigación. Acá hay difusión y acá pueden encontrar qué becas hay abiertas, becas de grado, de posgrado, ahí pueden encontrar. Acá esto que dice SIGEVA es porque cuando uno arranca en los primeros pasos de la investigación, lo primero que uno tiene que hacer es un currículum virtual. Y uno de ellos es SIGEVA y después también está CBAR, hay varios. No hablamos de esto porque es más técnico, pero uno podría empezar a armar su propio currículum virtual para ir llenando, por ejemplo, los datos personales, académicos. Al principio uno se siente mal porque está todo vacío, pero créanme que después eso se va llenando. Como decimos siempre, vamos llenando un reglón del currículum. Bueno, cuando entran ahí, lo primero que encontré fue en el reglamento de la universidad. Esto es cortito porque ya habló Cristina, pero lo primero que encontramos es que en el artículo 1 dice que una de las funciones que asume la universidad sustanciales es la investigación científica. Y aparece esto, que va a abordar eso a partir de financiamientos, de programas y proyectos, pero aparece que entre los objetivos serán la producción de conocimiento y la formación de recursos humanos para la investigación. O sea, que no solamente está pidiendo que haya investigadores formados, también nos podemos formar dentro de la universidad en grupos de investigación, pues está dentro de su artículo 1. Entre los objetivos es para contribuir al desarrollo local y nacional, a través de la producción, distribución equitativa, después lo pueden leer, están muy interesantes los artículos, ¿se entienden? La encargada del financiamiento de los proyectos es la Secretaría de Investigación, con Juan Pedrosa a cargo. Y en el artículo 5, esta es una de las preguntas, el artículo 5 dice, ¿quiénes pueden investigar? Y no pone una edad límite, dice todos los integrantes de la comunidad universitaria, docentes, investigadores, estudiantes y personal auxiliar técnico. Y bueno, y también lo que muestra en el artículo 11 es que el rector, a través de la Secretaría de Investigación, periódicamente convoca a presentación de proyectos que los financia la universidad, algunos son financiados por la universidad propiamente, y otros con también financiamiento externo. Y entonces entraba yo a ver qué proyectos había, y el que está vigente es PIUNAUR 6, esto seguramente lo sabe más Juan Pedrosa que yo, pero ustedes pueden entrar y ver cada uno de los proyectos. Está el PIUNAUR 6, donde acá hay un montón de proyectos aprobados, hay proyectos de educación, proyectos de biotecnología, de salud.
Y también en el 2019 hubo una convocatoria entre UNAUR y Agencia, que es uno de los organismos nacionales que financia proyectos, una convocatoria para proyectos de investigación de la universidad, radicados en la universidad, y fueron aprobados, ganaron 13 proyectos. Los proyectos de investigación, una cosa que yo pensaba es que ustedes, para ver qué tipos de proyectos hay, pueden entrar a la página, pero también en la página está el mail de la Secretaría de Investigación y pueden preguntar qué proyectos hay, qué grupos hay, fijarse los grupos, como decían los compañeros y compañeras, en qué área yo me siento más identificada, porque yo, por ejemplo, me dedico a la matemática, pero pueden dedicarse a la lengua, a la salud, a la biotecnología, hay un montón de lugares, todos somos útiles en todos los lugares, hay lugar para todos. Y bueno, y lo que veía es que ya cuando arrancó sus puertas la universidad en el 2016 empezó la financiación de proyectos, o sea, entre sus pilares efectivamente estaba que se investigue, que se forme gente en la universidad y que haya proyectos de investigación. Hay un montón. Creo que en el 2017, si Cristina me dice, estaban los proyectos de educación, después hay proyectos en el 2018. Sí, los PIUNAUR 2. Claro, los famosos PIUNAUR 2. Claro, este sería el 1, 2, 3, 4, 5. Hay muchos, se pueden fijar todos los proyectos que hubo. Hubo también financiamiento externo. Hay acá un par de amigos que estuvieron en ingeniería. Hay proyectos de todas clases. Entonces, a la pregunta si yo también puedo investigar, lo que yo digo es que la universidad nos abre las puertas y no nos dice un límite de edad. Así que solamente tenemos, como decían los compañeros y compañeras, tener ganas de investigar y primero pensar el área de investigación que uno le gustaría. Uno no sabe al comienzo qué le gustaría. Sí tiene por ahí idea, me gusta más lengua que matemática. Yo sabía que me gustaba matemática y no lengua, pero dentro de esa área uno no sabe qué es lo que existe. Entonces, yo lo que recomiendo es que manden un mail a la Secretaría de Investigación y pregunten por los grupos de investigación que hay. Cristina mandó un mail por el tema de las becas en avisos, por las becas de BCCIN, y ahí aparece un PDF donde están todos acá lo bajé, están todos los proyectos que ahora están en vigencia, y ahí pueden ver todos. Ven que, bueno, acá está el mío de matemática, después hay otros, y están el director del proyecto y el mail, así que también pueden entrar a ese aviso de las becas BCCIN para ver el contacto y hablar con el director, y contarle las ganas que uno tiene, ¿no?, de empezar. Al principio uno empieza, como decía Julia ad honorem, pero también puede haber otras maneras de financiamiento. Bueno, entonces yo les quería contar, para cerrar, muy cortito, muy breve, cuáles fueron mis primeros pasos en la investigación y cómo la docencia me permitió nutrir mi investigación, y al revés, la investigación aportó a mi docencia, porque yo cuando salí de la escuela secundaria tenía claro que quería enseñar, yo tenía como clara la vocación, yo quería enseñar matemática, pero claro, la matemática, no sé si hay algunos acá que están estudiando el profesorado de matemática, la matemática que a mí me enseñaron en mi escuela era algorítmica, calculista, y bueno, y yo quería enseñar esa, la que sabía, no conocía otra. Y entonces, preguntando, yo soy primera universitaria en mi familia, no tenía ningún contacto de mi familia que sea docente, ni siquiera de matemáticas. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, hacé lo que dicta tu corazón. Y bueno, con ayuda de una docente del secundario, me anoté en exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el profesorado. Había un profesorado de enseñanza media, igual que está acá en la UNAUR, un profesorado muy parecido, en matemática. Y empecé a estudiar matemática. Claro, ahí que descubrí lo contrario a lo que me habían enseñado, que el problema matemático que se me presentaba no era el fin último, la cuenta, el cálculo, era el comienzo de todo. Yo hacía cálculos en la carrera, para entender determinada afirmación matemática. Hacía ejemplos con la computadora o a mano para entender una propiedad, que era distinto a lo que me habían enseñado en la escuela secundaria. Ahí también hice la licenciatura en matemática, porque me empezó a apasionar esto de saber más, todo siempre saber más para enseñar. Y bueno, y trabajé varios años en docencia, secundaria, terciaria y universitaria, y en uno de esos caminos, como dijo el compañero, en uno de esos caminos me apareció en una universidad nacional, también del conurbano, un cargo,
me ofrecieron un cargo de docente investigador. Yo no sabía qué era esa palabra, docente investigador. Que eran docente investigador exclusiva, como tengo ahora en la universidad, en la UNAUR, la querida UNAUR. Era 10 horas de clases y 30 de investigación. Y ahí yo dije, 30 de investigación, ¿en qué voy a investigar? Y bueno, y ahí conocí a un grupo de matemáticos, que era un grupito de exactas, pero yo no los conocía, que hacía álgebra computacional, es el tema al que me dedico, es una mezcla entre álgebra y el uso de las computadoras. Yo no sabía que existía ese tema en mi carrera, y estudié muchos años en la universidad, no sabía que existía ese tema, pero ahí que descubrí que, primero, claro, los problemas que se te presentan no son problemas tuyos, porque vos no sabes ni lo que existe, ni lo que falta, uno no tiene idea. Entonces, lo primero que me apareció es un problema que me lo dio mi director, el director del grupo, que todavía sigue siendo mi director, ahora les cuento en qué. Y bueno, y él me presentó el problema y me dijo, programa, porque era de polinomios, yo me dedico a resolver sistemas de ecuaciones polinomiales. Bueno, me dice, programate este polinomio. Yo no sabía programación, no había tenido en mi carrera programación. Y bueno, y ahí empecé, a partir de este problema matemático, y esto es lo que les quiero contar, que a partir de esta pregunta, que en matemática es un problema matemático, empecé a investigar cómo se programa tal cosa, empecé a buscar libros especializados, empecé a saber dónde buscar, empecé a estudiar teoría de álgebra, geometría, análisis de algoritmos, teoría de números, pero todo para responder esta pregunta. No era que, como en mi carrera de grado, que yo estudiaba teoría y resolvía ejercicios. Era al revés. Tenía el ejercicio, que nadie lo había, no había solución, no sabíamos si lo íbamos a tener, lo íbamos a conseguir, iba estudiando teoría para resolver el ejercicio. Y en ese camino de querer resolver, uno va construyendo el conocimiento. Era como al revés de lo que me habían enseñado. Uno va construyendo al querer resolver esa teoría. Muchas veces nos pasa que no nos sale la cuenta. O sea, estamos muchos meses tratando de hacer la cuenta, pero créanme que en ese error es mucho más productivo que el acierto, porque en ese error uno va construyendo. Bueno, como les decía, al principio el problema es del experto, del que sabe que existe, que no existe, y uno se va convirtiendo en experto resolvedor de problemas. ¿No? Uno va aprendiendo a resolver problemas. Con el tiempo, uno empieza a descubrir su propio problema. Yo hace 10 años que investigo, y bueno, y les puedo decir que en los últimos 2 años empecé a encontrar mi problema y empezar a resolverlo. Uno ya sabe resolver, uno se aproxima a las respuestas, por tanto camino hecho, pero el encontrar sus propios problemas, eso lleva un tiempito. Pero bueno, para cerrar lo que quería decir es qué aportó este camino a mi docencia, porque yo tenía la vocación y nunca la perdí de querer enseñar. Bueno, por un lado, ese camino enriqueció mis conocimientos, obviamente en álgebra computacional, me enseñó a aprender a leer textos especializados. Yo no sabía inglés, y bueno, y fui aprendiendo inglés en el camino de la investigación. Aprendí a hablar en inglés cuando no sabía hablar, en el camino de la investigación, todo para poder resolver este problema y comunicarlo. Pero lo que más fuerte puedo decir es que enriqueció mi docencia. Yo, por ejemplo, en una clase lo que hago es parto de un problema matemático, generalmente, no sé si se acuerdan de la escuela secundaria, pero era definición, teorema, demostración, ejemplos al final, o el algoritmo que te daba la profesora y después ejercitar sobre lo que te di. Bueno, yo hago completamente al revés. Parto de un problema y a partir de eso, de la construcción de ejemplos, miramos con GeoGebra y demás, vamos construyendo las definiciones, vamos reflexionando qué ventajas y limitaciones tiene esa nueva teoría, y muchas veces traigo pequeños problemas actuales que conozco, ¿no? de mi investigación. Yo lo que les puedo decir es que, bueno, hace 10 años que investigo, que entré al CONICET, como decía Julia, soy asistente, pero si no hubiera seguido la carrera de investigación, si solamente hubiera estado un año, un ratito, un tiempo en ese grupo de investigación, eso ya me cambió en mi docencia, porque me permitió justamente eso, partir de un problema y preguntarme cómo hago para resolver ese problema, y a partir de eso construir teoría, aprender a argumentar en matemática, que es uno de los pilares de matemática, ¿no? Cómo argumento, y aprender a leer textos especializados. O sea, el camino por esa investigación enriqueció fuertemente mi docencia. Pero también mi investigación fue enriquecida por la docencia, porque cuando tengo que comunicar algo en un congreso, en un seminario, muchas veces mis compañeros me dicen, uy, qué bien que lo explicaste, porque claro,
tengo toda la formación docente, entonces puedo transmitir el conocimiento que quiero mostrar. Bueno, eso era lo que quería contar, ¿no? Que más allá de que si el camino de ustedes sea la investigación al fin, ser CONICET, o sea, ser investigador científico, que también pueden ser investigadores en una universidad, si eso no es el camino, aproximarse un poquito de la investigación lo forma completamente. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Mariana, muy interesante además. Publicó un libro hermoso que está en nuestras publicaciones de UNAUR. Bueno, si pueden meter a la página y pueden leerlo desde ahí, está accesible. Y ahora brevemente vamos a invitar al resto de los investigadores que nos acompañan. Precisamente Mariana los mencionó porque aparecen en el marco de estas becas del CIN, y nos van a contar muy brevemente cuál es el tema de investigación, el nombre del proyecto y el objetivo. No sé si está por ahí Facundo Nieto, lo invitamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento muy brevemente cuál es el proyecto de investigación que yo había presentado. Estoy trabajando en un proyecto de investigación vinculado con la comprensión lectora de alumnos de el último año de escuelas secundarias de la localidad de Villa Tesey. De paso, abro un paréntesis porque me parecía también, en relación con lo que decían mis compañeros, creo que también estaría bueno plantear que cuando alguien se inicia en la investigación también puede ir tomando pequeños problemas próximos, problemas vinculados con la comunidad, problemas vinculados con el territorio, problemas que busquen encontrar una solución para una pregunta muy puntual, ¿no? A veces investigación suena a algo demasiado enorme, alguien decía por ahí, uno se imagina a los grandes nombres investigando, que es propio de aquellos a quienes uno leyó cuando estudiaba en su carrera de grado, los críticos literarios, digamos, en el caso nuestro. Este entonces es un proyecto de investigación vinculado con los problemas de comprensión lectora que manifiestan alumnos del último año de las escuelas secundarias, para plantearlo muy sintéticamente. Actualmente estamos trabajando con hice una convocatoria a algunas y algunos estudiantes que habían cursado ya didáctica de la literatura, que es la materia que yo dicto en la universidad, y estamos trabajando en particular con una estudiante que aceptó la propuesta, que le pareció interesante, que había un pequeño proyecto de investigación que ella creía que puede llegar a conectarse con este proyecto de investigación que yo estoy presentando, y justamente lo que va a hacer ella, que está trabajando en una escuela secundaria con cierta población, es investigar en el curso puntual que ella está desarrollando cuáles son algunos problemas puntuales vinculados con la comprensión lectora de sus alumnos. Así que bueno, en principio hice una convocatoria, entiendo acá aparecieron algunas quejas vinculadas con el tema de la edad, había muchas estudiantes que pasaron por didáctica de la literatura, son mayores de 30 años y entonces no podían entrar en una EBC-SIN, pero sí, pero bueno, finalmente hablamos con algunas de las chicas que sí podían, y una de ellas en particular es la que está avanzando en la presentación de este proyecto. Lo estamos trabajando, esto es lo que estamos haciendo por ahora, estamos intercambiando, estamos en un ida y vuelta, por Zoom, por mail, así que suponemos que sí, que va a tener por lo menos vamos a llegar a presentarlo y vamos a hacer un lindo proyecto para que se presente, gane o no. ¿No? Me parece que eso también es una instancia valiosa, la de preparar un proyecto de investigación, pensarlo, encontrarle la vuelta, ver cuál es la bibliografía más adecuada, cuál es la orientación que se le quiere dar. También yo rescataría eso, ¿no?
que también suele aparecer esto de, bueno, obtuve tal beca, pude acceder a esto, pero también está bueno señalar, bueno, no obtuve tal beca, no pude acceder, pero presenté el proyecto, lo armé, pude armar un problema de investigación, pude diferenciar, pude saber cuál es la diferencia entre un objetivo específico y un objetivo general de una investigación. Algo que por ahí tienen mucho más claro, creo, quizás este es un prejuicio, pero los exactos me parece que tienen más claras muchas cosas, y quienes salimos más bien del ámbito de las humanidades o de las letras, y sobre todo de la literatura, nos cuesta más pensar, bueno, cuál es un objetivo general, cuál es un objetivo específico, cuál es una metodología de trabajo de un investigador. Así que, decía, más allá de que se obtenga o no, me parece que es una instancia muy valiosa de formación de un estudiante de grado, alguien que todavía no terminó el grado universitario, que logre ver cómo se arma un proyecto, ¿sí? Cómo se escribe un resumen, cómo se plantean objetivos, cómo se formula una pregunta. Y que, bueno, haya alguien acompañando en esa instancia de aprendizaje. Esto es más o menos lo que tenía para decir. Muchas gracias, Facundo. Bueno, en el caso de Facundo, entonces ella está armando con una estudiante un plan de trabajo, pero quiero que sepan que hay algunos proyectos que todavía no tienen becario o becaria, así que es interesante escuchar todas las propuestas. Lo vamos a escuchar ahora a otro investigador del instituto, que es Sebastián Echemendi. Nos va a contar brevemente sobre su proyecto, los objetivos y el tema. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y, bueno, tratar de hacer nuestro aporte. A ver, mi idea era contarles un poco un proyecto que tenemos radicado en la universidad y que estamos trabajando en la universidad con unos colegas, y quizás ir directamente al punto, dar un ejemplo de lo que es la investigación, más como se vino haciendo en las últimas presentaciones, ¿no? Entonces, digamos, Julia nos presentó al principio muy didácticamente en qué consiste el mundo de la investigación, o Tatiana nos decía, bueno, que como un investigador avanza en investigación y la presenta en congresos o en reuniones científicas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Lo que les voy a presentar es una instancia de investigación, de futura presentación a una reunión científica. Y bueno, lo primero que quiero decir es que yo vengo un poco de costado acá, en el sentido que yo soy politólogo, digamos, no estoy directamente relacionado con la educación. Trabajo con Germán Lodola, que es otro amigo y colega politólogo. Y lo que trabajamos o sea, no venimos de la expertise estricta, digamos, de la pedagogía o la educación, pero trabajamos un tema que tiene mucho que ver con la educación y con las políticas públicas. O sea, trabajamos políticas públicas en general, y un tema dentro de las políticas públicas que tiene mucho que ver con la educación, que es la conflictividad docente, ¿no? Y de allí el que, digamos, yo pueda estar en esta reunión y hablar proponer esta investigación en el instituto, ¿no? Nosotros queremos saber, bueno, cuáles son los motivos, los determinantes, cómo entender la conflictividad laboral, ¿no? en la educación. Fui directamente al punto, pero aclaro, digamos, yo soy licenciado en Ciencia Política por la UBA, soy doctor en Ciencia Política, y trabajo temas, soy investigador de CONICET, y trabajo temas de, bueno, economía política y política laboral, ¿no? Entonces llegué a la educación por ese lado, por el tema, digamos, del sindicalismo docente, y de la conflictividad laboral, los salarios docentes. Bueno, son todos temas que trabajo y me importan, ¿no? A mí me gusta situar, cuando uno hace una investigación, y en este trípode, ¿no? Que es básicamente, digamos, tema, problema, hipótesis, ¿no? Digamos, el tema es fácil acá, ¿no? El tema es dividir así cuando uno encara un proyecto, ¿no? El tema es, bueno, como les dije, políticas públicas, la cuestión educativa en la política pública, y sobre todo la cuestión laboral sindical, ¿no? Ese sería el tema. ¿Cuál sería el problema de investigación? El problema sería justamente
la conflictividad. Problema, no estoy diciendo que haya conflicto es un problema, estoy diciendo que es el problema a analizar. Cuando uno parcela, cuando uno hace ciencias sociales, digamos, parcela la realidad y hay algo que le tiene que interesar más allá de un tema, ¿no? A mí me pueden interesar, no sé, la política en general, pero me interesa, por ejemplo, cómo se construye un régimen democrático, cómo se fortalece un régimen democrático, ¿no? Esa es la diferencia entre un tema y un problema. Un problema siempre tiene un costado que puede llegar a ser, que implica cierto interés, un costado que puede implicar un aspecto contraintuitivo, ¿no? Algo que queremos entender más específicamente, ¿no? Que un tema de la realidad social en general, ¿no? De problemas sociales estamos llenos en la Argentina, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es el coloreo de la realidad, ¿no? Digamos que eso puede ser que es un problema desde la estabilidad económica hasta, en este caso, digamos, bueno, cómo entendemos y cómo analizar la conflictividad laboral, ¿no? Partiendo de la base que en una sociedad democrática es, para nosotros, como por lo que entendemos, por cómo nos formamos, es inescindible entender una sociedad sin la conflictividad laboral, porque es parte, digamos, particularmente una sociedad capitalista, digamos, del devenir, digamos, de una sociedad plural, especialmente democrática. Entonces, el conflicto es inherente a la sociedad. Por otro lado, una conflictividad laboral, digamos, no sé, por decirlo, digamos, que sea demasiado alta, o que sea excesiva en algún sentido, digamos, bueno, nadie la quiere, ni los docentes que hacen los conflictos, y por supuesto tampoco los decisores, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un tema interesante, por eso pasamos un problema interesante, del tema al problema, ¿no? ¿Cómo entendemos la conflictividad en una sociedad donde el conflicto es inherente, pero también lo queremos de alguna manera moldear, ordenar, o tratar de que pueda ser de algún modo contenido, ¿no? Entonces, para eso, bueno, elaboramos un proyecto de investigación. Para ese proyecto hay que tener algunas cuestiones claras de la educación como política pública en Argentina, que obviamente los investigadores y muchos de los estudiantes del instituto tienen claro. Quizás yo no voy a elaborar eso, simplemente quiero mostrar algunas cuestiones de cómo se realiza la investigación, ¿no? Digamos, la enseñanza de en la Argentina, especialmente a nivel primario y secundario, está federalizada, ¿no? Luego de la descentralización de los servicios educativos en la dictadura y especialmente en el gobierno de Menem, que se terminó de construir esa descentralización. Entonces tiene un carácter eminentemente federal, ¿no? Digamos, los salarios, por ejemplo, y parte sustancial de las políticas educativas se dan a nivel provincial, ¿no? Ese es un punto a tener que es básico, ¿no? La negociación salarial se da también a nivel provincial, más allá de que hay instancias nacionales, por supuesto tenemos un Ministerio de Educación Nacional que tiene ciertas competencias, y también tenemos una instancia nacional de regulación salarial que se llama Paritaria Nacional Docente, que implica una cierta centralización de la política salarial educativa. Por supuesto, estas instancias de política pública que les estoy hablando no están congeladas y depende en buena medida de la política, ¿no? Dependen de la política. Por ejemplo, la Paritaria Nacional Docente fue un intento de recentralizar, digamos, las relaciones educativas, de política salarial educativa, y uno podría decir de condiciones laborales y educativas en general, a nivel nacional, en un sistema que estaba totalmente descentralizado en los 90, bueno, tener, por ejemplo, un salario mínimo común nacional que paguen todas las provincias con ayuda de la nación, ¿no? Eso implicó un cambio o un cambio de sentido en esa descentralización de los servicios educativos, ¿no? Pero bueno, esa instancia también fue sometida a, como es obvio, la política, ¿no? Eso se creó en 2008, se anuló en el último gobierno de Macri, y ahora se restituyó en este contexto, ¿no?, problemático de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto, ¿no? Descentralización de servicios, la educación en la Argentina, centralización de algunos aspectos con la paritaria nacional, especialmente los que nos importan más, que son las condiciones laborales y de política pública hacia el sector, y bueno,
anulación, recuperación ahora, ¿no? En un contexto muy problemático como es el de la pandemia, ¿no? Ahora, dado ese es el contexto general, bueno, cuando uno empieza a investigar, ¿qué tiene que hacer para entender el fenómeno en ese contexto? Bueno, tiene que empezar a aplicar las herramientas de ciencias sociales, ¿no? Tiene, por ejemplo, que medirlo, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo de lo que se hace en investigación en ciencias sociales. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, Sebastián. Sí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, entonces lo primero que queremos hacer en este proyecto es medir, conceptualizar, ¿no? Es lo primero que hace alguien cuando se acerca, ¿no? Cuando empieza una investigación en ciencias sociales generalmente, ¿no? Bueno, cómo identificamos, cómo y medimos, más específicamente, qué indicadores tenemos del fenómeno que estamos hablando, ¿no? Este sería la primera medida que utilizamos, ¿no? Perdón, acá, que sería el conflicto con paro, ¿no? Entonces tenemos una identificación. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de conflictividad docente? Conflictividad docente pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser una protesta, puede ser una carta, ¿no? De los docentes que no están conformes en cierta jurisdicción, con cierto contexto de la educación, ¿no? Nosotros, cuando uno investigar es precisar un fenómeno, ¿no? Acotarlo, medirlo, lo que técnicamente en metodología se puede llamar una inferencia descriptiva, ¿no? Conflicto docente pueden ser muchas cosas, bueno, para mí van a ser dos cosas, o para nosotros en esta investigación van a ser dos cosas. Primero, cuando hay un conflicto que tiene un paro, ¿no? Que los docentes dicen, bueno, vamos a ir a trabajar porque tenemos tal demanda salarial o de conflicto de trabajo, ¿no? Nosotros recurrimos a una base de datos que está en el Ministerio de Trabajo y que implica y mide lo que es la conflictividad laboral, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos conflictos con paro tenemos en la Argentina? Y entonces acá tenemos, bueno, una serie que nos dice la cantidad de conflicto con paro, ¿no? Y entonces dividimos, nos parece importante dividir, ¿no? Cuando surgió la paritaria nacional docente o cuando la diferencia entre el gobierno de Cristina, que es antes de 2015, y el gobierno de Macri, ¿no? Recién estamos recopilando los datos hasta 2019 y vemos que la conflictividad medida en este sentido, por ejemplo, es menor en el gobierno de Macri que en los últimos gobiernos en el último gobierno de Cristina, por ejemplo, lo cual podría ser contraintuitivo, ¿no? Porque uno podría decir que, digamos, las políticas educativas estuvieron más en consenso con los sindicatos en general, y favoreciendo una participación del Estado Nacional en la problemática educativa mayor que en el gobierno de Macri, donde básicamente fue que, digamos, uno podría decir que el gobierno de Macri quiso retirarse como gobierno nacional de la problemática educativa, de su financiamiento, de su supervisión y dejárselo más a las provincias. Bueno, la idea del investigador tiene que tratar de sopesar estos datos, bueno, con esas realidades. Ahora, esta es una forma de medir el conflicto docente. Otra forma de medir el conflicto docente podría ser las jornadas no trabajadas en miles, ¿no? Porque uno podría decir, un conflicto puede ser, un conflicto con paro puede valer 1, pero son muy pocas personas, pueden ser muy pocos docentes, ¿no? Por ejemplo, un conflicto en Tierra del Fuego no es lo mismo un conflicto que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay mucho más docentes que en Tierra del Fuego, ¿no? Porque vive mucha más gente. En esta base de datos, o en esta serie, un conflicto docente en Tierra del Fuego o en la provincia de Buenos Aires vale lo mismo. En esta no, en esta, como nosotros sopesamos, ¿no? Las jornadas no trabajadas por la cantidad de trabajadores que hicieron huelga, ¿no? Por lo tanto, es una forma de medir muy distinta. Y en esta forma vemos, por ejemplo, que el conflicto en el gobierno de Macri fue mucho mayor que en el conflicto de Cristina, cuando uno lo mide por cantidad de trabajadores y no por cantidad de paros provinciales, ¿no? En principio uno podría decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el conflicto docente, una primera interpretación que uno podría hacer, y de eso nos encargamos los cientistas sociales, es que, digamos, acá vos podías llevarte bien con CETERA o con los sindicatos nacionales, pero eso tiene menos que ver con la conflictividad provincial, ¿no? Porque el conflicto de provincia va por otro lado. Ahora, si vos haces una paritaria docente y concertás algunas políticas con los sindicatos del sector, bueno,
finalmente tenés menos conflicto que cuando estaba, digamos, a las piñas con los sindicatos, ¿no? Para decirlo en cristiano, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que hacemos los cientistas sociales, ¿no? Fuimos de un tema general, fuimos a un problema, ¿no? ¿Cómo medimos el problema? Bueno, tenemos que medirlo, tenemos que usar herramientas, ¿no? Tenemos que contar, tenemos que hacer indicadores, ¿no? En este caso, ¿cómo medimos tenemos que hacer inferencias descriptivas, una descripción de la realidad, ¿no? Estos cuadros que les estoy presentando son una descripción de la realidad, ¿no? Esto no lo tenemos si leemos los diarios o hablamos con nuestras familias el domingo en el almuerzo, cuando se pueda, ¿no? Hablamos de conflictividad, pero no sabemos si hay conflicto. Uno puede decir que le parece que hay mucho, otro puede decir que le parece que hay poco. Bueno, ¿qué hace el cientista social? Va y sistematiza la realidad, ¿no? Acá tenemos un cuadro de cuánto conflicto hay medido de dos maneras. Y después viene la tercera pata de la investigación social, y voy cerrando con esto, ¿no? Que es la hipótesis, ¿no? Por ahora estamos describiendo. ¿Qué queremos hacer con la hipótesis? Bueno, explicar, ¿no? Explicar quiere decir muchas cosas, no voy a entrar en eso ahora, podríamos tener, digamos, varios Zoom sobre eso, pero en términos generales uno podría decir que lo que quiere hacer el cientista social no es solo conocer la realidad, sino quiere hacer dos cosas más. Explicarla y después aplicar las enseñanzas o las enseñanzas o las conclusiones que uno sacó de la investigación para mejorar la realidad, no para conocer la realidad. Entonces les doy un ejemplo de esto para ir cerrando. Otra cosa que medimos, esto se llamaría en ciencias sociales la variable dependiente. Nosotros queremos saber qué es lo que está, digamos, empujando o no la conflictividad docente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Primero, bueno, la medimos de dos maneras. Sopesada por cantidad de trabajadores y en conflictos con paro provinciales, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, creemos que una cuestión importante es que puede determinar o que puede afectar si hay conflictividad o no, es si las provincias tienen una ley de paritarias o un mecanismo de paritaria provincial. ¿Por qué? Bueno, porque uno podría decir cuál sería la hipótesis acá, de qué nos encargamos de hacer los científicos sociales. Bueno, uno podría decir que si la negociación laboral está institucionalizada, si hay una mesa que dice quién va a estar, quién no va a estar, si hay un ejercicio de negociación colectiva laboral, bueno, es más probable que haya menos conflicto, si es cuando hay un sistema institucionalizado y de interlocución estable. Si no hay una ley de paritaria provincial, si el gobernador si quiere negocia, si no quiere no negocia, si quiere elige a este, si quiere elige al otro, bueno, lo más probable es que al no haber, digamos, esto es una hipótesis, digamos, de relaciones laborales más que docentes, ¿no? Cuando la negociación se institucionaliza, hay paritarias, hay sindicatos, es más, y hay sindicatos reconocidos por el Estado que tienen incidencia, es más probable que no haya conflicto que en una instancia, en una provincia donde no hay paritarias, donde la negociación no está institucionalizada y el gobernador tiene mucho más unilateralidad. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos a medir lo que sería la variable explicativa, ¿no? O una hipótesis de variable explicativa, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, hay algunas negociaciones, ¿no? Medimos las negociaciones laborales en cada año y decimos, bueno, hay algunas, esto es en porcentaje, ¿no? Vemos que en muchas instancias hay negociación informal, es decir, no hay ley de paritarias, en algunas hay una ley, alguna institucionalidad, el gobernador llama a una mesa donde está establecido quién tiene que estar, y en otros casos hay una ley provincial, ¿no? ¿Cuál sería la expectativa teórica de nuestra hipótesis? Bueno, que en los casos que tienen, digamos, especialmente los que tienen ley provincial de paritarias, bueno, la conflictividad ceteris paribus, decimos en ciencias sociales. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? Controlando por otros aspectos, ¿no? Por supuesto, por ahí una provincia más pobre puede ser más conflictiva que una más rica, etcétera. Controlando por otros aspectos, ¿no? El tener una ley provincial te va a habilitar a que tengas una negociación colectiva más ordenada y que tengas menos conflictividad docente. ¿Esto es así? No lo sabemos. Para eso están las ciencias sociales. Esto lo tenemos que poner en una base de datos, correr estadística, analizar cualitativamente algunas provincias y después les voy a contar si esto es así o no. Pero cierro con esto, ¿no? Si esto es así o no, ¿habría alguna implicancia de política pública? Y sí, habría alguna implicancia. Yo soy un decisor, ¿no? Estoy en el Ministerio de Educación o estoy en el Ministerio de Trabajo, me siento con un gobernador y le digo, che, tengo una idea acá. ¿Sabés que comprobé que si tenés ley de paritaria tenés menos conflictividad docente? ¿Queremos tener menos conflictividad docente? Y sí, como sociedad queremos tenerla, ¿no? Más allá de que el conflicto es bueno que exista y que sea inevitable. No estoy haciendo acá una apología de la no huelga. Lo que estoy diciendo es que
la conclusión sería para las políticas públicas es que si yo tengo el proceso de negociación con los sindicatos más institucionalizado por ley, es posible que tenga menos conflictividad docente, o no. Si compruebo mediante mi investigación que en realidad no hay ninguna relación entre la ley provincial de paritaria, le digo, bueno, no te gastes, hacé la ley o no la hagas, pero eso por lo menos en términos, digamos, de conflictividad docente no va a tener ninguna influencia. Bueno, les quería dar un ejemplo, por supuesto tienen un montón de aristas y un montón de matices, ¿no? Pero les quería dar muy rápidamente un ejemplo de a qué nos dedicamos los cientistas sociales. Esto es un equipo, perdón por no haberlo aclarado más antes, ¿no? Acá estamos con Germán y con David Trachtenberg, tenemos también algunos asistentes de investigación ya incorporados, pero bueno, imaginen que sacar toda esta información de todas las provincias, de todos los años de negociación, ¿no? La unidad de análisis acá es la negociación por año, entonces lo que hicimos es poner una base de datos los conflictos laborales y los tipos de negociación en todos los años de negociación colectiva que hubo desde 2006 a 2019. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso somos mucha gente. Gracias, bueno, Sebastián. Muy, muy interesante. Bueno, como verán, hay una diversidad de temas que se abarcan desde el instituto. Ustedes después se pueden interiorizar más a través de la página, como dijo Mariana, pueden ir leyendo porque algunos de estos proyectos aún no tienen becarios. Vamos a escuchar a 2 proyectos más, a Verónica Weber, a continuación si está por ahí, vamos a escuchar que nos cuente sobre su proyecto. Hola, bueno, ¿cómo andan todas, todos? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la iniciativa, Cristina, me parece un espacio súper potente para seguir pensando y trabajando en esto que nos apasiona a todos y a todas. Y nada, bueno, gracias por todos los comentarios, todo lo que se fue diciendo, la verdad que muy enriquecedor, muy interesante lo que se dice, muy interesante por conocernos y seguir construyendo comunidad en una UR. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque sé que es tarde, muchas se van teniendo que ir. Yo voy a hacer una presentación, pero es corta, es solo para orientar un poco lo que quiero contar. Hace muy poquito nos avisaron que encaramos, digamos, la posibilidad de desarrollar un proyecto que para nosotros es muy querido. La línea de investigación es claramente diferente. Yo vengo del campo de la tecnología educativa y desde la enseñanza. La mirada de la investigación, en este caso, en esta 6ª convocatoria, que también la mencionaban antes, tenía que ver con proyectos de investigación aplicadas de desarrollo y transferencia, y había un foco en estos 4 aspectos. ¿Se ve, no, lo que estoy mostrando? Sí, perfecto. Bárbaro. En la novedad local, en la relevancia del tema trabajado o de la construcción que se hiciera, la pertinencia y la demanda. Nosotros propusimos el desarrollo que ahora voy a contar a partir de una demanda de la supervisión, y la propuesta es para todas las escuelas secundarias públicas de Hurlingham. Por eso nos estuvimos reuniendo con inspectores de distintas áreas del distrito, y estuvimos trabajando con ellos en una necesidad inminente que es, por una parte, la apropiación de la tecnología educativa para los y las docentes que dan clase. Entonces, esta era una primera mirada. Por otro lado, aparecía con fuerza la falta de motivación, por llamarla de alguna manera muy rápida, de los y las estudiantes, y esto combinado con nuestra pasión por este dispositivo tecnológico que son los museos virtuales, y propusimos entonces este dispositivo, que es el museo virtual como entorno para enseñar y aprender de manera alternativa, y desde la producción de los y las estudiantes, trabajando en la capacitación docente. Todas estas capas en el desarrollo de este dispositivo, buscando identificar cuáles son las representaciones de los y las estudiantes de qué es la escuela, ¿no? ¿Qué entienden por la escuela? Claro, esto fue presentado antes de la pandemia.
lo que nos proponíamos, digamos, en este proyecto era este tema, este dispositivo, y la producción era una primera muestra presentando qué es la escuela para los estudiantes, ¿no? Y qué valoran de la escuela. Y eso presentado en un museo virtual de todas las escuelas secundarias de Burlingame con, ahora si tengo un ratito lo comento, pero mostrando en ese museo virtual una intersección entre lo que es lo particular de cada una de las escuelas secundarias públicas del partido y lo que es común. Y en eso, digamos, tenemos varias capas. Una tiene que ver con el desarrollo del dispositivo, por otra parte tenía que ver con ese dispositivo como dispositivo de enseñanza, como posibilidad de enseñanza, de aprendizaje y de producción. Y lo que nos pasó es que se nos cambió el escenario. Entonces, bueno, esto lo digo porque nuestro proyecto está un poco viendo cómo se reformula, pensando en que ni este año ni el que viene va a ser posible trabajar en las escuelas con los y las pibas. Entonces estamos viendo alguna alternativa, puesto que se trata de un museo virtual y hay algunas posibilidades de que esto se haga en la virtualidad, para trabajar, para reformularlo de manera de desarrollarlo de un más, digamos, más próximamente que lo previsto. Las líneas de trabajo tenían que ver con el diseño y desarrollo de un museo virtual, la segunda línea con la producción de una primera muestra, que fuera esta de las escuelas secundarias, pues en realidad el dispositivo museo virtual, que ya lo hemos probado en alguna otra oportunidad, es un dispositivo amplio que puede contener muchas muestras, como un museo. Un museo puede contener distintos tipos de muestras. Bueno, acá la primera muestra sería de las escuelas secundarias, habíamos pensado en los cuartos y quintos años, con la idea de que pudieran acercarse además a la universidad. Entonces tenía como varias capas, ¿no? Y trabajar en la capacitación de los docentes, y trabajar también en la participación de los y las estudiantes en nuestra universidad. Es decir, no solo el equipo de investigación y desarrollo iba a ir a las escuelas, sino que además los estudiantes de las escuelas iban a venir a la universidad con el claro propósito de que la conozcan y se la apropien, ¿no? Bueno, ahí el título completo, digamos, del proyecto es el diseño y desarrollo del Museo Virtual de las Escuelas Secundarias de Burlingame, para la transformación de la enseñanza a través de la creación y producción de objetos digitales multimediales por parte de los y las estudiantes. Esto que planteaba antes, la idea es construir una plataforma y tener ese desarrollo como parte de un dispositivo que después se puede enriquecer, con interés en principio de las autoridades jurisdiccionales de escalarlo a otras escuelas del mismo distrito, a otras escuelas secundarias de otros distritos, bueno, escalable desde muchos puntos de vista. Y pensar en poder tener un museo virtual de las escuelas, anticipando lo que iba a pasar en la pandemia, porque esto hubiera sido un golazo tenerlo un poquito antes, y ahora estar mostrando el museo de las escuelas, ¿no? Y poder tener ese desarrollo ya hecho. En una segunda capa, como decía, la capacitación docente, cada una de estas líneas pensando en sistematizar alguna información relacionada con cómo se construyen y desarrollan estas distintas líneas. Cómo acompañar a los y las estudiantes, y el desarrollo inicial, eso preveía la construcción de la prueba piloto, tanto del contenedor museo virtual y de la primera muestra, ¿no? Que albergara esa concepción de los y las estudiantes acerca de qué es la escuela y qué es lo valioso de la escuela, ¿no? Y eso es lo que estamos pensando en recuperar. Hay algo en lo que nos está pasando hoy, ¿no? Y esto ya es como una mirada post-pandemia, ¿no? Que tiene que ver con cómo se va a volver a la nueva normalidad, y a lo mejor hay algo que podamos crear con los y las estudiantes que tenga que ver con cuál es la escuela que imaginan a futuro, y bueno, por ahí, desde ahí, accionar en algo que desde nuestro dispositivo de desarrollo e investigación podamos aportar para pensar la escuela.
bueno, esto simplemente para poner el foco en cuál es nuestro escenario de trabajo, y bueno, creo que no me queda mucho por decir. Bueno, eso, cualquier cosa lo podemos seguir viendo. Es uno de los proyectos PIUNAUR 6 de los que comentaron y que están los datos ahí está mi correo. El trabajo lo estamos, lo pensamos y lo está para trabajar con un equipo de docentes de la materia de nuevos entornos y lenguajes, la producción en la cultura digital. Tiene como codirector a Pablo Salomone, que es diseñador. Hay algunos referentes también de la materia programación y algunos que se desempeñan también en la Secretaría Académica y con mucha vinculación con las autoridades, la supervisión sobre todo de las escuelas de Burlingame y los inspectores que también, y los inspectores y del CIE, que es el Centro de Investigación y Formación también, ¿no? del distrito. Entonces, hay mucho trabajo, como decían también antes, de pensar la investigación asociada a la implementación, más casi diría, no investigación-acción, porque no somos nosotros, de alguna manera sí, pero también pensando en acompañar a los docentes para que puedan explorar o investigar o estudiar sus propias prácticas, ¿no? Y promover nuevas alternativas. Así que un poco distinto en ese sentido a todo lo que se venía presentando, también distinto a lo que planteaba Sebastián, ¿no? Claramente la investigación tiene que ver con el campo desde el que se desarrolla y con los intereses de los investigadores, como dijeron varios de las compañeras. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier cosa quedo para las preguntas. Muchas gracias, Vero. Y bueno, vamos a escuchar al último proyecto que nos va a presentar nuestra compañera Adriana Fernández Souto, la directora del profesorado de biología. ¿Estás por ahí, Adri? Hola, estoy por acá. Voy a tratar de ser extremadamente breve porque ya estamos todos y todas cansadas. Les voy a compartir pantalla un segundo. No, un segundo, les mentí, pero va a ser pocos segundos, les prometo. No sé si ahí están viendo. Sí, perfecto. Bueno. Lo que les voy a mostrar es el primer proyecto internacional que tiene la UNAUR. A ver si puedo checar esto. Que es un proyecto bueno, yo dirijo el profesorado de biología, y lo que hacemos en realidad, lo que buscamos en este proyecto es utilizar el recurso de la comunidad de escuelas de la región para pensar con la comunidad de docentes de la región estrategias que tienen que ver básicamente con biodiversidad, ecología, biología en general, conceptos del ecosistema en el que vivimos en ecosistemas urbanos, pero que en general no se conciben como tales, incluso dentro de los cuerpos docentes. Y entonces, a ver si puedo avanzar. Bueno, esta es una propuesta donde entonces lo que decimos es integramos investigación científica, porque trabajamos con una universidad de Sudáfrica, Rhodes University, y el FUEDEI, que es el Instituto de Estudios de la Fundación de Especies Invasivas de Burlingame, y una universidad de México, la UNAM. Y lo que hacemos es conocimiento que se ha construido a lo largo de los años en control biológico de plagas, relacionarlo con lo que se quiere hacer, llevarlo a la comunidad en general, y para eso lo que hacemos es trabajar con docentes, como docentes. Y entonces lo que buscamos hacer es talleres de concientización, o sea, talleres donde vamos a trabajar con grupos de docentes de universitarios, de escuelas secundarias y primarias, pero pensando sobre todo en las escuelas secundarias, para fomentar la participación comunitaria en hacernos conscientes de que vivimos en ecosistemas, ¿no? O sea, el proyecto está centrado en biología y ambiente, pero en realidad es un proyecto que tiene que ver mucho con la extensión y con la investigación social. Y les presento muy brevemente dos pequeños pasos que dimos por ahora. Hicimos una encuesta donde tenemos más de 530 respuestas,
para docentes de todo el país, han contestado la encuesta docentes de todo el país, y algunas cosas, bueno, la idea era que las rayitas aparecieran después, pero no pude presentar la animación. Eso es un ejemplo de lo que preguntábamos, por ejemplo, una foto, le presentábamos una foto de distintas cosas y la palabra, y entonces tenían que identificar si, no sé, el carpincho, el castor, el ceibo, eran especies autóctonas o no. Y entonces, no sé, algunas cosas que nos resultan interesantes, para pensarlo como docentes me refiero, es, si le presentamos una foto del ceibo, ¿no?, la flor nacional, a chicos, a personas de alrededor de los 20 años, el 65% identifican la foto, pero si le decimos la palabra, el 90%. Entonces, hay algo ahí del uso de la palabra y de la imagen que está bueno para explorar, ¿no?, como docente. Y una cosa que nos pareció muy interesante, una de las preguntas que hacíamos, les doy como ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no?, era identificar, si podían identificar componentes bióticos, o sea, componentes vivos del ecosistema donde viven. Les definíamos componente biótico como seres vivos del ecosistema. Y nos surgió esta nube de palabras muy interesante, donde vemos hormigas, orcal, paloma, gato, sauce, y ser humano chiquitito ahí en el fondo. Una sola persona entre 530 respondieron que los seres humanos somos parte del ecosistema. Me parece que ahí tenemos algo muy importante para trabajar los docentes de ciencias naturales y las docentes de ciencias naturales, esos son docentes, no son alumnos, son docentes de escuelas, que de distintas áreas, pero muchos de ciencias naturales, y que ninguno se percibe como parte del ecosistema. Y entonces, bueno, dentro de esto, estamos trabajando con biólogos, con profesores y profesoras de acá y ya les dije, de Sudáfrica y del Instituto de FUEDEI. Así que encantados todos los que quieran participar. Vamos a estar haciendo un taller, el primer taller probablemente a fines de octubre, con docentes de escuelas para empezar a trabajar esto. Ya termino, así los dejo libres. Bueno, muchas gracias, Adriana, muy interesante. Bueno, como han visto, hay una diversidad de temas, de proyectos. Me parece que cada uno de estos temas y cada proyecto daría para una reunión. Nosotros quisimos hacer así un panorama general de todo lo que ocurre en investigación ligado a nuestro instituto. Me pareció muy rica la exposición de todos y bueno, la variedad de temas que hemos visto y de cuestiones que han aparecido. La idea es, a través de la investigación, difundir el conocimiento que se produce en la universidad, tratar de transformar la realidad de nuestro lugar. Nosotros estamos en el conurbano, somos todos docentes, mejorar el sistema docente, y bueno, los distintos niveles del sistema educativo, distintas cuestiones que han aparecido también, como la que presentó Sebastián, que también está relacionado al mundo de la docencia. Como hemos dicho, algunos de estos proyectos todavía no tienen becarios, así que bueno, pueden escribir. Y no sé si, Julia, estás por ahí, querés, como para sintetizar, seleccionar 2 preguntas para responder. Sí, dale, selecciono 2 preguntas. Y después, ¿Puedo pasar un aviso parroquial? Por favor. Si a alguien le interesa algo vinculado a la enseñanza de la programación informática en nivel inicial y sabe inglés o sabe algo básico de análisis estadístico, por favor escríbame. Gracias. Ahora, dicho esto, hago la pregunta. Mi proyecto es uno de los que no tiene. Bien. Primero, ¿hay maestrías en la universidad o va a haber, Cristina? Hay una maestría de educación que la dirige nuestro profesor Alberto Sileoni, que empezó este año y tiene 21 becarios, algunos de los becarios están acá, y bueno, va a haber otras a futuro. Perfecto. La otra pregunta que apareció mucho es, ¿qué pasa con los mayores de edad, los que superan la edad para la beca SIN? Para esta beca no pueden aplicar, pero van a venir otras becas a las que sí, y también pueden ser parte de proyectos de investigación, aunque no estén becados. Como lo dijeron varios de los ponentes, creo que lo mencionó Julia, lo mencionó
Mariana. Bien. Pueden Sí, que ayudarme para- a contestar los investigadores. Sí, yo quería Investigadoras. comentar algo. Sí, Ceci. Justo Julia y yo, bueno, tenemos más o menos la misma edad y sí tenemos un recorrido que va con el ritmo de CONICET, más o menos. Yo ya ahora estoy un poco más pasada de tiempo. Es cierto que ciertas becas tienen edad, lo que contaba Santiago es que la beca doctoral de CONICET y en general las de las universidades que van sacando becas doctorales no tienen más el límite etario y hay eso que se llama, hay como un currículum oculto que lo que establece es que hay una relación entre cuando uno se recibe y cuando se presenta beca y cómo produce. Y lo que yo quería aclarar, que más allá de la carrera de investigación, me parece que lo que es importante de la investigación también, y que es lo que remarcaba Mariana, cómo o sea, esa relación que hay entre docencia e investigación, que la investigación también es un gesto que uno tiene hacia hacia diferentes objetos de estudio, que a mí me interesa, digo, yo soy docente universitaria, pero la mayor parte del tiempo hago investigación, digo, mi dedicación, la mayor parte de mi dedicación es para investigación, y doy clases en un profesorado de letras, donde la mayor parte de los estudiantes van a ser profesores. A mí lo que me interesa es en clase trabajar ese gesto de investigación y que les sirva para dar clase también. Digo, es un gesto, le digo gesto en el sentido de que es una herramienta que uno toma que le puede servir para diferentes actividades. Digo, no solo se recorta si uno va a hacer una tesis doctoral, va a hacer una beca postdoctoral y va a seguir publicando papers. Aprender a investigar también me parece que es importante en la docencia, digo, para poder aproximarse a diferentes textos que no necesariamente uno haya visto durante la carrera de grado y pueda afrontarlos, porque los docentes damos estrategias y herramientas para acercarse a ese objeto de estudio. Me parece, digo, en ese sentido me parece que es importante también abrir la investigación a los estudiantes, que no es solo si van a presentarse una beca y todo eso que vino después. Digo, uno puede presentarse una beca, es un trabajo presentarse a becas, eso me lo dijeron la primera vez que me presenté a una beca yo, te vas a presentar a una y no la vas a ganar. Y yo, si uno entra a mi SIGEO a CONICET, la mitad de las presentaciones fueron rechazadas, no gané todas. Gané algunas y otras no, digo, me estoy presentando a carrera de investigación, ya hice varias presentaciones y no me molesta decirlo porque es lo que le pasa a la mayor parte de la gente, se presentan muchas veces para entrar a carrera. No es que, digo, porque si no parece que estamos en un pedestal los investigadores a los que no se puede llegar. Es un trabajo y hacemos presentaciones, en algunos nos va bien, en otras no, digo, y creo que es el recorrido que tenemos casi todos en esto. Y una cuestión sobre la edad, que veo que hay varias preguntas que vienen sobre eso. La edad aplica para esta beca en particular, obviamente que no la estipulamos nosotros, es una beca que viene del CIN, pero piensen que van a venir otras becas de otro tipo, que no van a tener límite de edad, y que ya se explicó que la investigación enriquece mucho la tarea docente, y que por ejemplo en todos los proyectos Pionaur 2, por ejemplo, en el proyecto que yo dirigí tuve 6 estudiantes participando, y todos creo que hemos tenido estudiantes participando, y no tenía que ver la edad, sino el interés, las ganas de participar, ser sistemáticos para trabajar, más que nada tener la curiosidad y el interés por empezar, ¿no? Lo primero que tuvieron que hacer fue completar el CBAR, que es ese currículum que mencionó Mariana. Bueno, me parece que ya deberíamos ir cerrando, porque se hizo tarde, se prolongó más de lo que pensamos, pero les agradecemos mucho el interés y seguramente se va a repetir otra instancia con algún otro tema. Bueno, lo subiremos después en la charla, seguramente aula abierta. Gracias a todos y a todas, muy amables. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Y aprender Excelente. inglés. Sí. Muchas gracias. Chao.